Mi familia viene de una familia de constructores, toda, ¿no? Y bueno, era casi lógico de que alguna cosa tenía desde el punto de vista de la ingeniería. Mi padre era albañil y aprendí de él la belleza de concretar cosas. La ingeniería se respiraba en mi casa desde que nací. Así como la universidad, porque era vivir la universidad también en casa. Y un día le dije a mi madre, bueno, a mí me gustaría ser ingeniero. Me miraron todos, me decían, ¿este hombre de dónde salió? Y esto creo que empezó muy temprano. No sé si en el primario, pero los primeros años de secundario. Yo hice en el Otto Kraus la escuela técnica. Y siempre me gustó mucho la parte técnica, la parte de las matemáticas. Me gustaba la creación, me gustaban las ciencias exactas. Siempre me gustaron las materias duras como matemática, física y química. Cuando investigué un poco qué podía hacer en cada carrera, me di cuenta que eligiendo ingeniería industrial, que es lo que elegí en definitiva, yo tenía una versatilidad notable como para aplicar los conocimientos más científicos, más exactos que se adquieren durante toda la carrera. La verdad es que en la Bahía Blanca no había universidad, pero se fundó una que fue el Instituto Tecnológico del Sur, que después se convirtió en la Universidad Nacional del Sur, y yo fui allí. O sea que no había otra posibilidad. No fue un tema menor que en la biblioteca de mi pueblo me leí todas las obras de Julio Verne, entonces me admiraba aquella previsión del futuro que tenía Julio Verne en aquella época con aquellas máquinas fantásticas que él se imaginaba. La ingeniería significó muchísimo porque la capacidad de raciocinio, la rigurosidad metodológica que uno emplea en todas las materias que se estudian durante esos 6 años, el enfoque analítico, los problemas que siempre son necesarios. O sea, yo creo que la ingeniería como es la profesión que hace el mundo, que hace la infraestructura, que hace los puentes, que hace los ferrocarriles. Porque nosotros tenemos una facultad que no es tan especializada. Ahora ya tenemos especializados, pero en la época era mucho más generalista. O sea, con lo cual tenías una gran amplitud. Y la ingeniería encuentra límites cada vez menos precisos, confundiéndose con otras orientaciones de la ciencia. Este puente entre las matemáticas, la ingeniería y la biología es un puente muy difícil, porque son culturas muy distintas. Ahora se están juntando mucho, ¿no? Y a eso he dedicado mi vida profesional. Llevo ya 47 años con la profesión. Volvería a hacer lo mismo mañana. Para mí no solo fue vocación, sino que fue realización. Yo creo que encontré en la ingeniería la realización de mi vida profesional. No podés nunca dejar de pensar como ingeniero, que es un sistema de pensamiento lógico el que tenemos nosotros, que es bastante complicado, como diría mi esposa, ¿no? Nosotros, si no suma y resta y no da justo, no estamos cómodos. Soy un apasionado de la ingeniería. Lo que vos haces queda, y entonces a veces cuando vos recorres el mundo te encontrás, o el país, con cosas que has hecho, y es muy realizante encontrar eso, ¿no? Decir lo que uno hizo. Los que hemos cosechado experiencia en la profesión, lo que tenemos que hacer es volcarla para que esa experiencia se aproveche, tanto en la enseñanza como en la práctica profesional. Es lo que podemos dar. Probablemente esa sea la riqueza de nuestro mayor activo, que es la experiencia. Indudablemente, siempre hay experiencias que no están escritas ni salen de los libros y hay que escucharlos mucho. Y lo que pueden hacer es renovar el entusiasmo. Que los veteranos dediquen una parte de su tiempo a desarrollar a los jóvenes. La responsabilidad está más en la empresa que en las personas. Tenemos riqueza de ingenieros. Estos ingenieros, al llegar a una cierta edad, en que tienen que retirarse y que les conviene retirarse también físicamente, tienen un conocimiento que tienen la obligación de volcarlo en el área que sea posible para beneficio del país. El rol de estas
personas que tienen un know-how. Es importante a la hora de saber el porqué de las cosas, ¿no? Dar a la comunidad es un tema fundamental. Yo creo que los ingenieros tenemos que buscar dar mucho más a la comunidad. Transfieran todo lo que saben. A medida que van creciendo, cuéntenle a los más chicos lo que conocen. Primer mensaje, hacen falta muchos ingenieros en la Argentina. Segundo, es una profesión muy gratificante, muchachos, y a ellos me estoy dirigiendo. Y cuando lo encaren, encárenlo con entusiasmo. La ingeniería es una rama de las ciencias aplicadas muy atractiva porque implica creación, novedad. Tal vez uno destaque este hecho cuando habla con un joven y probablemente lo entusiasme. Para mí es una de las profesiones más atrayentes que existen, porque, a ver, uno tiene la satisfacción de generar, de crear bienes y servicios, ayudar a la comunidad, y cuando desarrolla la profesión con dedicación, esto lo logra en cualquier rol que esté. En la vida de un profesional existen 3 tubos. Lo primero, que uno no debe equivocarse nunca. Y este es un consejo para los más jóvenes, es qué tubo elige. Para los chicos que van a entrar a la universidad. Es muy feo haber elegido un tubo y darse cuenta que era el otro. Creo que incentivaría mucho en haciéndole ver, antes de entrar con las materias de análisis matemático y demás, haciéndole ver algunas realizaciones concretas, poniéndolo al lado, ¿no es cierto?, de verdaderos hacedores, y tendríamos mejores resultados. Hay que buscar aquellos talentos dispuestos a estudiar lo difícil y a enfrentar el desafío laboral difícil. Muchos saben que la carrera de ingeniería es una carrera un poco dura para estudiar. Pero si no haces algún sacrificio cuando sos joven, ¿cuándo lo vas a hacer? La carrera es una carrera dura comparado con otros. Requiere bastante esfuerzo y paciencia, como digo yo. Primero que le va a dar una educación grande, y eso es algo que se aprecia únicamente cuando uno tiene más años, muy amplia. Y segundo, porque le va a enseñar a pensar. No hagan lo que les dicen, hagan lo que ustedes piensan. Analicen, saquen conclusiones, mediten y después elijan. ¿Saben por qué? Porque el costo lo pagan ustedes. Que la ingeniería es eso, es decir, la curiosidad del saber por qué las cosas son, de cómo se hacen y algo no menos importante, de cuánto cuesta. Es una carrera que ayuda al mundo a vivir, a hacer, a construir. Y en fin, pensando en el futuro, como bien lo dijeron en alguna oportunidad, el futuro se hace inventándolo. La vocación de ingeniero emerge a cada rato, por más que uno haya tenido que seguir el curso de la vida que le ofreció según las oportunidades que encontró en el camino. Pero no se abandona esa predilección por la ingeniería. Yo creo que hay muchos ingenieros buenos y que hacen cosas permanentemente. Y son poco conocidos, porque los más conocidos siempre son los artistas, los músicos. Y yo creo que los ingenieros tendrían que salir también más al exterior, comunicar mejor las cosas que hacen. Ese es un problema que hace a la jerarquización también de la ingeniería, que creo que hay que hacerlo. Y hay obras que necesitan de una visión de más largo plazo. No es una obra para la próxima elección, pero sí una obra para la próxima generación. La Argentina ha tenido un bache muy grande, generacional, en lo que respecta a la formación de ingenieros. En particular, en algunos aspectos de lo energético, que es mi especialidad, nos faltan 2 generaciones completas. El trabajo en equipo hoy es absolutamente indispensable. En nuestra época había un ingeniero que era el sumum, el referente, y era el pop de la cosa. Y hoy ese pop, si no tiene un equipo que lo ayuda, no va a ninguna parte, porque ya no se vive de los proyectos magistrales. Vos, para conseguir trabajo, lo que necesitas vender es conocimiento, dedicación y honestidad.
uno toma el carrera de ingeniería y después en la vida hay bifurcaciones y lo va llevando a distintas decisiones. Y no termina ahí. Cuando uno comienza a desarrollarse más intensamente y a tener mandos sobre otras personas, empieza a aprender en sí mismo organización, que forma parte de la vida del ingeniero. El ingeniero no termina en la técnica. El ingeniero que crece y se va desarrollando llega a tener funciones directivas. Y cuando llega a funciones directivas, usa toda su capacidad ingenieril, que es muy útil para ver las cosas muy globalmente y aplicarlas a soluciones integrales. La vida me enseñó que esas láminas de geometría descriptiva simplemente estaban ahí porque me enseñaban a pensar. Todas esas cosas que a uno lo acercan a lo terrenal, a lo cotidiano, a lo que ocurre en la fábrica, en el depósito, en ese caso, en la oficina, donde fuera, es muy útil. Es estar en contacto con el lugar donde los hechos suceden, digamos así. Bueno, 100 años, 20 años de una institución realmente da una idea primero de lo que ha sido la Argentina, ¿no es cierto?, y lo que significa mantener una organización de esta naturaleza, ¿no? La felicito a la institución después de 120 años. No es poco, es haber mantenido una constancia en la manera de proceder. Superar los 100 años, llegar a los 120, es realmente todo un mérito. Esto significa que ha sabido reinventarse y adecuarse a las épocas en que ha ido viviendo. 120 años del CAI son en cierta forma 120 años de la ingeniería argentina también. Aquí hay que mirar el futuro. Y como dije antes, si este futuro tiene todo en sus manos, en energía, en minería, en infraestructura necesaria para esos proyectos, en alimentos y su industrialización, en acerías, en petroquímicas, esto es lo que tenemos que mirar a partir de hoy. Y creo que función de los entes que piensan sobre esto, el Centro Argentino de Ingenieros en un nivel, la Academia Nacional de Ingeniería en otro nivel, en pensar todo lo necesario para facilitar con ideas ese desarrollo sustentable. Tener una institución que tiene 120 años tenés una gran ventaja que es una marca. Una marca significa que vos podés acercarte a aquellos que tienen poder para tomar decisiones con autoridad. Y el mensaje de la institución es, conocen a todos los ingenieros grandes. Hay gente que les va a contar y hay gente que no les va a contar, pero es importante que el CAI sea un poco la caja de resonancia de esa gente que le gusta. Yo creo que el CAI, por lo menos para mí personalmente, ha sido siempre una institución generadora. Espero que los jóvenes ingenieros de hoy ingresen al Centro Argentino de Ingenieros y lo consideren un poco como el lugar donde intercambiar experiencias. Que tengan comisiones que estudien más los problemas nacionales, que pueda hablar más y que sea siempre la casa importante donde van los ingenieros. Bueno, esta entidad centenaria que se ha mantenido 120 años en este país no es poca cosa, con muchos prohombres y con grandes ingenieros que hicieron obras muy importantes en este país. No bajar los brazos, seguir luchando por nuestra profesión. El CAI es una pieza indispensable para defender la ingeniería. Creo que tiene que mirar esta ampliación de la profesión acorde con la entrada de nuevas tecnologías. Tiene que luchar por la apertura en términos de ser muy amplio, la captación de tecnologías, de formas de la enseñanza, mirando a otros países. El mensaje principal que yo tengo es no se aparten del camino. Hay un camino de 100 años trazado y síganlo, profúndenlo y sean orgullosos de ese camino.
Dime. Uno si lo puede mirar siempre a él. Sí, porque a veces miro a ella, ¿no? Y lo otro del movimiento también. Si no te miro más. O si no, ponete enfrente así. Eso, y lo más quieto posible. Tenía razón usted, mejor un poquitito. ¿Ahí? No, con ¿La silla para acá? Mínimo, así. ¿Para acá? Ahí. El inglés de los petroleros no es inglés. Está perdido en la niebla del Alzheimer. Muchísimas gracias. No sé, pero por Dios. ¿Alguna anécdota que quiera Es difícil. contar? Difícil. Y la otra forma de que uno se preocupe de aliviarlos cuando se encuentra afeitándose a las 4 de la mañana sin necesidad, después de haberlo hecho durante 9 años por necesidad. Cuando uno se ve frente al espejo a las 4 de la mañana y dice, ¿para qué me estoy afeitando a esta hora si no tengo que ir a la obra hoy? Yo soy un poco charlatán y por ahí hablo demasiado. Como algo anecdótica te puedo contar una realmente que es larga de contar, voy a tirar los títulos. Nada, estuve preso una vez en Bolivia por robar un banco. Justo ocurrió ahí un asalto en un banco y nos confundieron con los asaltantes y estuvimos presos. Y hasta tengo fotos en los diarios que estoy como el sujeto del asalto.